bienvenidos a esta nueva edición del Estudio Bíblico Tesoros del Cielo. Agradecemos su sintonía y esta mañana meditaba en el alcance de estos medios, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tenemos, hermanos en diferentes partes del mundo que escuchan, ¿verdad? Y esa es un aliciente, una bendición, un ánimo para cada uno de nosotros. Hay hermanos que están en Corea, en Europa, en partes de Centroamérica, de Sudamérica. Nos alegró mucho escuchar de hermanos de Uruguay, ¿verdad? Es un país bastante duro para la palabra, pero siempre hay un remanente, ¿verdad? Y estamos hermanos en Perú también, y obviamente hermanos del Ecuador que amamos mucho en el Señor. Así que gracias, y vamos a preparar nuestros corazones para escuchar del Señor. Y vamos a orar, inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por esta nueva oportunidad de libremente abrir tu palabra y ver la hermosura, los tesoros del cielo, Señor. Tu palabra nos aconseja y nos dice que es mejor hacer tesoros allá arriba, donde nadie puede robar, donde nadie puede destruir, Señor, que acá abajo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias por ese tesoro que nos has dado, Señor, por el tesoro de nuestro Señor Jesús, Señor, su presencia a través de su Santo Espíritu en nosotros. Padre, gracias por la comunión entre hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones preciosas que nos has dado, Señor, en tu gracia, por regalo, por amor, Señor. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, nuestro corazón con la luz de tu palabra, Señor, para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así como en el cielo. Oramos, Padre amado, Señor. Nos acordamos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del mundo, Señor, asesinados, sufriendo por la fe, Señor. Fortalécelos y que tu gracia, Señor, sea siempre manifiesta en esos momentos de prueba, Señor. Fortalece su fe, consuélalos, Señor, y que la esperanza de verte, Señor, los aliente, Señor. Ayúdanos a nosotros no solamente a vivir por ti, Señor, sino a seguir ese ejemplo de fidelidad hasta el fin, Señor. Bendice a tus siervos, Señor. Te lo rogamos, todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, el versículo de memorización de esta mañana, lección 19, la pregunta es, ¿qué es la armadura de Dios? Hemos hablado mucho de que íbamos a llegar a este punto y por fin estamos llegando a esta clase de la armadura de Dios. El versículo se encuentra en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante va a ser la clase, pero el 10 en la segunda parte es el versículo de memorización, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Verdad? Notemos que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo viene de Él, ¿verdad? La fuerza, el poder es de Dios, no es de nosotros. Debemos de depender de su poder y de su fuerza. Después de haber hablado bastante acerca de las tácticas, artimañas y métodos que el enemigo usa contra nosotros, por fin llegamos a la lección específica de las ayudas y defensa que tenemos de parte de Dios. Llegamos a lo que la Biblia llama la armadura de Dios. Pero antes de estudiarla, recordemos que sabemos que nuestro Dios es soberano sobre cualquier situación y no hay nada que el enemigo pueda hacer sin el permiso de Dios. Esto nos debería traer paz, confianza y seguridad en la fidelidad y sabiduría de Dios. En otras palabras, cualquier circunstancia que estemos pasando, cualquier prueba, cualquier tentación ya ha pasado por el permiso de Dios. El enemigo no puede hacernos nada sin que el Señor le conceda que pasemos por esa prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que toda prueba es una oportunidad para, proclamar el Evangelio y poner en práctica la fe en nuestro Rey. El Señor va a usar esas circunstancias para que podamos hablar de Él y entenderlo a Él mejor. También sabemos que cualquier circunstancia es permitida para nuestro desarrollo.
el desarrollo espiritual y para un acercamiento en amor y entendimiento de la voluntad y la gloria de Dios. En otras palabras, esto quiere decir que Dios hace que todo coopere para nuestro bien, que todo trabaje para nuestro crecimiento en nuestra relación con el Señor, para que podamos llegar a entender la grandeza del amor de Dios para nosotros en Jesús. Y al madurar y responder espiritualmente, veremos la gloria del Señor, o sea, su presencia y acción serán evidentes en esa específica circunstancia, ¿verdad? Cuando abrimos nuestros ojos espirituales a este entendimiento, vemos la gracia de Dios, su mano protectora, vemos sentimos su abrazo de misericordia, de gracia en cada circunstancia. Bien, Efesios 3, 14 y 21 se registra una oración de Pablo y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, ¿verdad? Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta porción contiene tanta enseñanza que es casi difícil de entenderlo en una sola repasada, ¿verdad? Tenemos que ir digiriendo punto por punto, ¿verdad? Pablo oraba para que los hermanos sean fortalecidos en las riquezas de la gloria de Dios en el hombre interior, ¿verdad? Hay que seguir creciendo en el poder de Dios. Y desde el versículo 17 entendemos que ese crecimiento consiste en que habite Cristo en nosotros por la fe, ¿verdad? Por la fe podemos, y estas pruebas van a hacer que cada vez Cristo habite más en nuestra vida, sea más evidente en nuestro carácter, sea más evidente en nuestro modo de vivir y de accionar, de pensar, de responder a las circunstancias. Las pruebas son usadas por el Espíritu del Señor, como dice, fíjense otra vez en el versículo 16, en la última parte, leámoslo todo, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer a través de las pruebas, para que habite Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, por medio de la fe. ¿Y qué más se puede sacar de las circunstancias, de las pruebas? A fin, dice, de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Llegar a conocer, cuando estamos pasando por pruebas, tentaciones, batallas espirituales, es la oportunidad que Dios tiene de revelarse a nosotros, poder conocer cómo actúa Dios en nuestra vida, conocer su amor, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, conocer el amor de Dios. El Espíritu Santo va a hacer eso a medida que habita Cristo en nosotros, ¿verdad? Y el versículo 20 muy conocido dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra vez, el Espíritu Santo es el que va a hacer que Dios actúe de una manera mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. A veces somos un poco tercos o necios en el hecho de que queremos que Dios nos conteste como nosotros queremos. Queremos limitar a Dios a nuestra visión. Dios, dame esto. Dios, haz esto.
cuando en realidad si nos sometemos y rendimos a la perfecta voluntad de Dios, vamos a entender qué hermoso es el amor de Dios que puede actuar en nuestra vida en esa circunstancia, ¿verdad? Y Él va a responder de una manera mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender, ¿verdad? Si solamente nos rindiéramos a la perfecta voluntad del Señor, creceríamos de una manera increíble, ¿verdad? Dios se manifestaría a nuestra vida, a nuestra persona de una manera inexplicable, ¿verdad? Si hiciésemos eso, ¿verdad? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es tan perfecto, tan sabio, tan soberano y sustentador, que aún el estar en una prueba o dentro de una batalla espiritual lo convierte en algo bastante beneficioso para nuestras vidas. A través de esa prueba puede lograr que entendamos su profundo amor por nosotros y nos fortalece, ¿verdad? Hasta dan ganas de decir, sí, mándanos pruebas, Señor, sí, vamos a conocerte mejor, si vamos a entender tu amor, si vamos a recibir tanta bendición, a que se haga tu voluntad. Así que con esa mentalidad estudiaremos a esta armadura que Dios nos da. La descripción de la armadura se encuentra en el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo. El libro de Efesios o la carta a los Efesios, por lo general se puede dividir en dos partes. Los primeros 3 capítulos contienen primordialmente doctrina, o sea, enseñanzas. Y la segunda parte del libro, los últimos 3 capítulos, se podría decir que en su mayoría se trata de lo práctico del vivir, o sea, la aplicación de esas verdades enseñadas. O sea, se enseñan en los primeros 3 capítulos varias doctrinas primordiales como de salvación, de nueva vida en Cristo. Se enseña el propósito de Dios para la humanidad, para el creyente, ¿verdad? Y en los últimos 3 se ve la aplicación de esas enseñanzas, cómo vive alguien que es salvo, cómo vive alguien que tiene el Espíritu de Dios en su vida, cómo reacciona o responde a alguien que es de Dios. Muchos estudiosos creen que el apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma, junto con otras cartas como Filipenses, Colosenses y Filemón. Así que acuérdense, cuando lean Efesios, Filipenses, Colosenses y el libro de Filemón, sabemos que Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? En Roma. Ahora, otros dicen que no estaba específicamente en la cárcel cuando escribió Efesios, la carta a los Efesios, pero sí bajo arresto domiciliario y encadenado a un soldado romano. Hay una parte en las Escrituras que Pablo dice que, creo que está en Hechos, que él dice que lo dejaron estar en una casa, arrestado, ¿verdad? Pero estaba, lo que para nosotros sería en prueba, probation, que le llaman. Los dejan salir de la cárcel, pero están con bastantes limitaciones, tienen ciertos privilegios. En este caso, muchos creen que todavía tenía un soldado romano. En esos tiempos no había tecnología que se ponía ahorita se les pone un brazalete, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un brazalete, ¿verdad? En realidad debería de ser un piecete, porque el brazo es el brazalete, ¿verdad? Pero eso le ponen en el pie, ¿verdad? Que si llega a pisar fuera del límite que les han impuesto, y ya la policía lo puede ir a arrestar porque ha quebrantado lo establecido, ¿verdad? Pero en esos tiempos, como no había, pues se lo amarraba directo a un soldado, se lo encadenaba directo a un policía de esos tiempos, un soldado romano, y eso es lo que se cree también, que por eso Pablo se enfoca en esta armadura que está viendo constantemente, que está a la cual está atado, ¿verdad? Esa es una idea. Dice que por eso podía enfocarse en cada parte del uniforme o armadura de este soldado. El apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 6, nos da 7 elementos que componen la armadura de Dios.
cada uno en figura de armamento y aplicado para proteger a una parte específica del cuerpo. Entre los 7 elementos están la verdad, la justicia, la paz, la salvación, la fe, la palabra de Dios y la oración, que muchas veces no se la toma mucho en cuenta porque se llega hasta cierto versículo, pero la narración continúa, ¿verdad? Y sigue hablando Pablo aún, incluyendo a la oración. Y se me hace interesante porque son 7 y sabemos que 7 es el número de lo completo, ¿verdad? A veces se dice lo perfecto, pero es el estar completo, ¿verdad? Así que 7 características, 7 elementos que contiene la armadura de Dios. Ahora sí vamos a ver en la porción en Efesios 6, del versículo 11 al 20. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten que hemos puesto énfasis en la palabra firmes, está más oscurito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra humanos, no tenemos lucha contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires. Por tanto, por esa razón, porque nuestra lucha no es contra humanos, sino contra espíritus engañadores, espíritus de maldad en los aires, debemos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez, noten el énfasis. No una parte, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez la palabra firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Notemos que Dios nos da esta armadura, pero es nuestra responsabilidad ponérnosla. Hay muchas palabras, por ejemplo, vestíos, tomad, estad, ¿verdad? Estas palabras están conjugadas de manera imperativa y estos verbos siempre están en presente. O sea, que el usar la armadura que Dios nos da no es una sugerencia, ni tampoco una recomendación, sino más bien un mandato. Es una orden, ¿verdad? Imperativo, eso quiere decir, ¿verdad? Es un mandato para cada hijo de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, Él no la va a forzar sobre nosotros. Simplemente requiere que nosotros mismos la usemos. El ponerse la armadura no es automático. El usarla requiere no solo nuestro deseo, sino el ser intencionales diariamente y accionar. Dios sabe que si la usamos podremos estar firmes y resistir. La palabra firmes se encuentra 3 veces en esta porción bíblica. El usar la armadura nos trae firmeza durante la prueba y después de la prueba. Miren, regresemos en el versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, la firmeza sigue. No solamente durante está en el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, si uno tiene la armadura, resiste
durante y después, ¿verdad? ¿Por qué será que es importante estar firmes después? Yo creo que después de haber luchado muchas batallas espirituales, sabemos que después de grandes bendiciones viene una prueba grande, ¿verdad? Cuando uno recibe bendiciones de Dios o está recibiendo bendiciones de Dios, está siendo alimentado, está teniendo una comunión estrecha con Dios, vienen las pruebas. Y generalmente también cuando uno está pasando tiempos de refrigerio en el Señor, por ejemplo, cuando uno se va a un retiro, cuando uno se va a comunión con el Señor, leyendo la palabra, orando, después de eso, el enemigo se enfoca para tratar de destruir esa bendición, tratar de quitarnos el gozo del Señor. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que han estado en la iglesia, han estado escuchando la palabra del Señor, se han llenado y están súper felices. Y justo saliendo de la iglesia, pasa algo en la familia, ¿verdad? Algún desacuerdo que causa que toda esa alegría, el gozo, esa llenura se venga abajo, ¿verdad? Creo que todos hemos experimentado eso, porque es una realidad. El enemigo va a querer tumbarnos después de las bendiciones, durante y después de las bendiciones. Entonces, uno debe de ponerse la armadura para estar firmes, aún después de la batalla, aún después, incluyendo de las bendiciones, porque es ahí donde el enemigo va a enfocarse para tratar de robarnos esa paz, ese gozo, la bendición, ¿verdad? Así que muy importante ponerse la armadura en todo tiempo, ¿verdad? Vestíos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En las hojitas que les doy pusimos yo sé que para los hermanos va a estar un poco difícil ver, pero pueden buscarla en las páginas de Facebook, los diseños de la armadura del Señor. 7 cosas, obviamente aquí tenemos solo 6. Tal vez pudimos haber puesto a alguien orando, ¿verdad? Pero sabemos que la oración es el número 7. Así nos ayuda a entender un poquito mejor cómo se veía cada elemento de esta armadura. El yelmo, el casco, ¿verdad? La coraza para proteger el corazón, los órganos vitales, ¿verdad? Los pulmones. Tenemos el cinturón de la verdad, que aquí se lo ve un poco chiquito, pero vamos a ver otras fotos de diferentes diseños, ¿verdad? El escudo de la fe, el evangelio, que es el apresto, los zapatos, las sandalias del evangelio y la espada del espíritu. Hoy vamos a enfocarnos en el primer elemento que nos da Pablo, que es el cinturón de la verdad. Después haremos más comentarios. Ahorita brevemente noten que la espada del espíritu no hace referencia a la lanza, a lo grandote, ¿verdad? Yo siempre me imaginaba la espada algo tremendamente grande, ¿verdad? Pero no, la espada del espíritu, la palabra que se usa es la daga que tenía el soldado en el cinturón. O sea que es importante hacer referencia a esto porque vamos a hablar del cinturón de la verdad, y esa daga estaba en el cinturón que representa la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Está a la mano y era más pequeña, se calcula como de un pie esa daga, porque era específica. Los soldados romanos sabían usar esa daga de una manera fatal, porque la agarraban y la daban directo contra el corazón del enemigo, ¿verdad? Era muy específica, y asimismo nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios de una manera específica para responder a las mentiras del enemigo, ¿verdad? Lo que vemos en la figura, esa larga, que también era una espada, pero esa la usaban, dice que era tan grande que era para ahuyentar o calmar las turbas, ¿verdad? Le empezaban a dar vueltas que parecía como un helicóptero, ¿verdad? Entonces cuando un soldado levantaba esa lanza, en realidad era como una lanza, más bien era para advertir
advertir que ya habían llegado, que estaban dispuestos a la guerra, ¿verdad? Es como una señal de advertencia, ¿verdad? Pero no es específicamente la referencia a la palabra de Dios. Así que comentarios en generales. Hoy vamos a ver el cinturón de la verdad. Así que dice el versículo 14, es el primer elemento. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón típico de un soldado romano era ancho y de piel, ¿verdad? Diseñado para sostener la túnica que el soldado usaba. El soldado recogía su túnica debajo del cinturón para poder correr o pelear. Ese era el caso de cualquier persona que vivía en esos tiempos. Acuérdense que los hombres no usaban pantalón, ni las mujeres tampoco, sino que usaban túnicas, ¿verdad? Y no sé si, bueno, nuestros hermanos no van a entender esto, pero las mujeres sí sabemos que hay veces modelos de vestidos que tienen muy estrecho Es difícil correr con vestido para empezar, pero si por si acaso tienen un vestido estrecho, mucho más difícil. Yo me recuerdo una vez, creo que era para una boda, me compraron un vestido estilo japonés, ¿verdad? Ya ven que es estrecho, no es ancho el vestido. Y yo casi no podía ni caminar, iba de pasito a pasito, y decía con razón que así las pintan a las japonesas de que caminan como, parecen muñequitas, ¿verdad? Porque no da espacio para caminar el vestido. Y en esos tiempos los hombres, como usaban túnicas, tenían que usar un cinturón porque a la hora de trabajar o a la hora de pelear, se recogían la túnica, el vestido largo, ¿verdad? En el cinturón. Y así se sentían libres para correr, libres para poder defenderse, ¿verdad? Ahora, el soldado tenía que hacer esto con ese cinturón mucho más ancho que el común para estar preparado. Lo importante era que el cinturón tenía que estar bien apretado. Dice, cuando el cinturón estaba bien sujeto, el soldado estaba listo para la batalla. Cuando el cinturón estaba suelto, no estaba preparado. Del mismo modo, el creyente que está listo para la batalla debe poner en orden su compromiso de conocer, creer y vivir la verdad. Notemos que es el cinto, dice que uno se ciña nuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Y el creyente tiene que estar dispuesto a conocer esa verdad, a creerla y a vivirla, ¿verdad? No solamente es de escucharla, se tiene que creer y vivir. Ahora, quise hacer una nota aquí, noten que usé la palabra el creyente, no dije el cristiano tiene que ponerse el cinturón. Normalmente no me gusta ya usar mucho la palabra cristiano, ya que en los últimos tiempos ha perdido el valor que al principio se le daba. Originalmente, y si vemos esto en el libro de los Hechos, capítulo 11, 26, en el primer siglo, en Antioquía, fue inventada esa palabra cristiano como un insulto para los seguidores de Jesús. Era un término que indicaba que eran pequeños cristos, como decir, este cristianito, ¿verdad? Este parece a Jesús, pero en una manera despectiva, ¿verdad? Ese era el insulto que se empezó a llamar a los discípulos de Jesús cristianos por primera vez en Antioquía. Pero con el pasar de los años se ha generalizado el uso de esta palabra y ahora se aplica a cualquiera que no sea judío o musulmán, ¿verdad? Precisamente esta semana, conversando con un católico devoto, él puntualizaba en su argumento y me decía que ellos y todos los millones de religiosos de otras creencias eran cristianos, ¿verdad? Así con una actitud un poco prepotente, me decía, nosotros y los millones de gente ¿cómo fue que me dijo? Nosotros y los millones de gente profesamos ser cristianos, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, estos cristianos, como se los conoce, ¿verdad?, ven a Cristo como un accesorio adicional para su salvación.
ven a la palabra de Dios como algo importante, pero no definitivo para su vida. Cuando le preguntamos a esta persona específicamente, ¿qué piensa de la palabra de Dios? Ya ven cómo hay una comunicación corporal también, ¿verdad? Hizo un gesto como diciendo, ahí está, como diciendo, sí, es importante, pero más importante son las tradiciones, más importantes son las creencias que tengamos. Lo hizo a un lado la palabra de Dios, profesándose ser cristiano, ¿verdad? Ahora, estos cristianos también ven el plan de Dios como no suficiente para salvar y dirigir. Es necesario para ellos las tradiciones humanas, las obras humanas, las ideologías humanas, pero el ser cristiano no es algo que un hombre pueda dar. Dios es el único que establece las reglas de su voluntad, ¿verdad? Veamos lo que dijo Jesús. O sea, estamos diciendo, el creyente tiene que ponerse este cinturón. No necesariamente cualquier persona que se llame cristiana, porque ser cristiano no es algo que uno se hace, sino que viene de Dios, ¿verdad? Y eso nos enseña el Señor Jesús. Veamos lo que Él dice. Dice, del mismo modo el creyente, permítanme, no me quiero confundir como la otra vez. ¿Dónde estamos? Sí, ahí está. Página 67. 68. 68. Sí. Oh, sí, sé que avanzamos rápido, ¿no? Del mismo modo, el creyente que está listo para la batalla debe de poner en orden su compromiso de conocer, creer y vivir la verdad. Conocer, creer y vivir la verdad. Es muy importante entender esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy exclusivo. Eso dijo Jesús en su palabra. Yo no sé qué parte de esta declaración no está clara para toda esta gente que se dice ser cristiano. Si Jesús dice, yo soy la verdad y yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿qué no se entiende de eso? ¿Por qué queremos aumentar, por muy bonito que suene? Porque la gente puede hablar de que ha visto milagros, que ha visto apariciones, que ha visto lo que sea. El Señor dice, Pablo mismo dijo, si yo o un ángel te trae otro evangelio, o sea, otra verdad, que no existe otra verdad, otras noticias de salvación, que sea anatema, que sea maldito la persona o el ser que se aparezca y traiga otro medio de salvación que no sea Jesús. ¿Ven la seriedad? ¿Por qué? Porque si se aparece un ángel o una persona que trae otro mensaje que no sea Jesús, causa que la perdición del que está oyendo. Por eso Dios dice, es una maldición sobre esa persona, ¿verdad? Porque no solamente se destruye a sí misma, sino que destruye. Por eso dice, guías ciegos. Ciegos, guías de ciego, ¿a dónde van? Al abismo, ¿verdad? Porque quieren cambiar la verdad de Dios, y la verdad de Dios es absoluta. Yo soy el camino, la verdad, el cinturón de la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué parte de esta declaración de Jesús no se entiende cuando Jesús dice, yo soy la puerta? El que quiere entrar por otro lado es un ladrón y mentiroso. Yo soy la puerta. El Señor dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Esta es la verdad, que te conozcan a ti y al que tú has enviado y tengan vida eterna. El Señor es el que ofrece la vida eterna. ¿Qué parte de eso no se entiende? Pero mucha gente dice, no, yo soy cristiano y puedo imponer y puedo creer como yo quiera. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Por eso digo, la importancia de entender el término. Es importante que el creyente conozca, crea y viva la verdad. Se ponga el cinturón, ¿verdad? Donde va a estar la palabra de Dios, la daga, ese cinturón que va a darle habilidad para actuar, caminar, porque si no va a estar indispuesto con una túnica larga. Tiene que ponerse la verdad para poder vivir esa verdad. El Señor dijo
que su palabra era la verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Me encanta lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de esta lectura. Dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo es el logos, la palabra viviente. Jesús es la palabra. Me encanta enseñar esto. Nosotros tenemos la palabra escrita. Jesús era la palabra viviente. La palabra es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La palabra trae vida. Jesús dijo, yo soy vida. ¿Verdad? Todo lo que la palabra es, Jesús es. Él es la palabra encarnada, como lo vamos a leer ahorita en Juan 1. Dice, en el principio, antes de que existiera algo, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo, esa palabra viviente, era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La palabra, Jesús habló, Él es la palabra. Acuérdense que en Génesis dice que Él dijo y fue hecho. Sea la luz y fue hecha la luz. En Él es en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino a los judíos, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo los cuales no son engendrados de sangre. Esos hijos de Dios no son engendrados humanamente, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está lo que estamos diciendo. Ser cristiano no es algo que yo me hago, porque voy a una iglesia, o porque mis padres, o porque mis abuelos fueron de esa creencia o de esa religión. Ser cristiano es algo que Dios da. Ser hecho hijo de Dios, ser discípulo de Jesucristo, ser creyente, viene de Dios, no es de sangre ni de carne. Este nuevo nacimiento, así como hubo necesidad de un padre y una madre para que uno pueda nacer humanamente, solamente para nacer espiritualmente tiene que venir de Dios. Viene por el poder de su palabra. Dice en el libro de Efesios, después de haber escuchado la palabra y creído en el corazón esa palabra de verdad, ¿verdad? El Señor nos sella con su Santo Espíritu, nos da un nuevo nacimiento, ¿verdad? Nos da una nueva una identidad, somos nuevas criaturas, somos de Él, ¿verdad? Dice, continúa el versículo 14, dice, y aquel verbo, aquella palabra viviente fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Él trajo su palabra al encarnarse, la palabra viviente que nos hace, que nos alumbra, como dice, Él nos hace nuevos, Él nos hace nuevas criaturas. Juan 8, 30 y 32 nos dice, hablando Él estas cosas, hablando de Jesús, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué parte de esa declaración no se entiende? ¿Qué parte de esa declaración está confusa? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es muy importante cuando uno estudia las Escrituras a veces verla de manera negativa.
que significa, por ejemplo, diría el Señor, si no permaneces en mi palabra, no sois verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? No es que queremos ser conflictivos ni arrogantes y decir, oh, solo yo, pero Dios pone el estándar, Dios pone la ley, ¿verdad? Es la ley de Dios, y Dios dice que solamente es uno discípulo de Él si cree en su palabra, ¿verdad? Y tiene esta relación con Jesús, ¿verdad? Miren, este versículo es muy conocido y siempre lo usamos por lo general aisladamente, que se dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gente dice, sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero ¿qué decía antes? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ven cómo es importante leer el contexto, leer qué es lo que quiso enseñarnos Jesús? ¿Qué verdad nos trajo Él? No se puede tener libertad si no se está en la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios ni la voluntad de Dios si no se está en la palabra de Dios. Por eso dice, pongámonos el cinturón, creyentes, estudien la palabra, aprendan la verdad, acepten la verdad que el Señor reveló. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Cuando Jesús está en nuestra vida, Él y su verdad es manifestada en nuestra vida como una perfecta sinceridad y realidad en nuestro carácter. Esa verdad es el antídoto contra la hipocresía y la falsedad, ¿verdad? Si somos religiosos, y esto es bastante triste, cuando analizamos quién físicamente condenó al Señor a morir, quién rechazó al Señor a lo máximo, quiénes fueron los que no aceptaron al Señor Jesús. Los religiosos de esos tiempos, los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo, ¿verdad? Y la historia se repite. La gente que más rechaza a Jesús y su verdad es la gente que se cree más espiritual y más religiosa en nuestros tiempos, ¿verdad? La que dice, yo sigo las tradiciones que yo creo que son las que correctas, ¿verdad? Las que dicen, no te metas con mi vida, es mi vida, mi relación con Dios es mía, no, nadie puede interferir, es algo que yo impongo. La palabra dice bien clarito otra vez, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la verdad de Dios, ¿verdad? Noten que el versículo no dice hay un solo Dios y muchos salvadores, no. El versículo no dice hay un solo Dios y un salvador entre el hombre y Dios. Hasta el orden de los versículos es importante, porque la salvación no viene de abajo para arriba, de mi esfuerzo para allá, sino que viene de arriba para abajo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestra paz, ¿verdad? Y lamentablemente muchos religiosos de nuestros tiempos hacen lo mismo. Crucifícalo, porque no quiero solo aceptar que Jesús es el Salvador, sino que todo lo demás que yo pueda hacer añade al perfecto sacrificio del Señor, ¿verdad? Así que el Señor dice, esta verdad es el antídoto contra la hipocresía y la falsedad, porque Dios conoce los pensamientos, ¿verdad? Nosotros solo vemos por afuera. Puede haber gente que por fuera se vea muy moral, muy religiosa, pero Dios conoce los pensamientos. Y el Señor dice que si alguien no tiene a Cristo como su único Salvador, todos sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Su boca es como boca de áspides, de serpientes, ¿verdad? Que no hay nada bueno, justo ni uno, dicen las Escrituras. ¿Qué parte de eso no está claro? Solo Dios es perfecto, solo Jesús es perfecto, ¿verdad? Y esa verdad, si la tenemos en nuestro corazón, nos hace vivir de una manera que evita que no seamos falsos,
Que no seamos hipócritas, sino que sea en verdad una realidad en nuestra vida, la verdad de Dios, ese nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios verdaderamente. Veamos qué más dijo Jesús. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Si leemos el contexto de este capítulo en Lucas, y les animo a estudiarlo en Lucas capítulo 12, notamos que el Señor enseñó contra la hipocresía, contra la avaricia y la ansiedad. La verdad nos libra de caer en estos pecados que constantemente nos atacan en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. La verdad nos libra de nosotros mismos, ¿verdad? La verdad nos hace libres de nuestra arrogancia espiritual. La verdad nos libra de nuestro orgullo, nuestro ego. La verdad de Dios, aceptar a Jesús en nuestro corazón, nos libra de esa hipocresía y de la avaricia, de estar pensando solo en lo que nos complace, ¿verdad? De cómo me satisfago yo. La verdad de Dios nos libra de eso. Nos libra también, como dice aquí, de la hipocresía, de la avaricia, de la falsedad y también de la ansiedad. Cuando uno tiene la verdad de Dios, se enfoca en la fidelidad de Dios y no se preocupa porque confía, no solamente conoce la verdad, le cree a Dios y vive esa verdad. ¿Verdad? La verdad es liberante. La verdad de Dios es verdaderamente nos hace libres. Jesús nos hace libres, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tu mejor protección contra el engaño es crecer en el conocimiento de las verdades bíblicas. Pongámonos el cinturón de la verdad. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a usar diariamente la verdad de su palabra, a Jesús, nuestra verdad, la palabra viviente. Que Dios nos bendiga, que el amor del Señor sea con nosotros y su gracia sobre todo nos proteja contra toda acechanza del enemigo. Que Dios nos guarde. Bendiciones.